El Señor te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Mis amados hermanos, bienvenidos todos una vez más a la continuación de este tema maravilloso, este tema lindo y bello que el Señor nos ha regalado para entender. Estamos hablando de la continuación del tema de la transfiguración. Entrando en materia de nuevo, habíamos visto, bueno, no todos nos es familiar este término, no todos habíamos visto qué es la transfiguración, pero para los que ya lo habíamos visto, los que ya habíamos de pronto escudriñado un poco más acerca de esto, surgen preguntas, por ejemplo, de qué es la transfiguración, qué, qué significa eso, cuál era el propósito del Señor de transfigurarse, por qué lo hizo delante de sus discípulos, por qué no delante de todos, ¿cierto? Son cosas bastante interesantes, bastante importantes de entender. Sabemos que el Señor no hace nada porque sí, Él siempre tiene un propósito para cada cosa. Sabemos y entendemos que Él es bueno y que Él es sabio y que Él va a dar de esa sabiduría en abundancia a los que le pidamos. Entonces, esa es la razón de nosotros estar acá reunidos, los que estemos reunidos en esta hora, buscar, pedir de la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios va a venir ¿de qué forma? En la forma de entender y conocer la escritura. Así vamos a poder entender, vamos a poder tener fe real, porque vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libre. La verdad no se nos va a revelar por ninguna otra fuente que no sea la escritura. Incluso cuando el Señor le hablaba a sus santos profetas, no le hablaba cosas nuevas, les daba revelación de lo que ya había dicho, de lo que ya él había dispuesto. Lo repetían con diferentes profetas en diferentes épocas de la historia de la humanidad, ¿cierto? Entonces, estas preguntas tienen que ser resueltas, incluso si no han venido a su corazón, pidámosle al Señor que nos ayude a escudriñar, porque básicamente escudriñar es eso, indagar, ir más profundo, escarpar, ir más allá. La profundidad de la sabiduría de la escritura es magnífica porque es la palabra de Dios imagínense, ¿cómo podríamos llegar a la profundidad de eso? Es insondable, insondable. Los misterios le pertenecen al Señor, ¿sí? Pero los revelados son para nosotros. Y Él dice, el Señor lo dice, que Él revelará su misterio a sus siervos los profetas, que Él revela su misterio. Entonces tenemos que pedirle para que estas cosas sean más familiares, sean más entendibles y así poder que nuestra fe nos lleve a creer mejor, a poder hablar y dar testimonio mejor de cosas que no son claras, que no son familiares. Entonces, bueno, ¿en qué parte íbamos? Habíamos mirado que pues la transfiguración, leyendo la parte que está la narración de este evento, de este hecho, está en tres partes. Está en Mateo, en Lucas y en Marcos también. Entonces, en Mateo, analizando la parte de Mateo, podíamos llegar a la conclusión, no por nuestro propio entendimiento, sino porque lo dice literalmente, que este evento fue una visión, ¿cierto? Habíamos visto que el evento fue una visión porque el Señor les dijo, no hablen de la visión, y se está refiriendo con la misma palabra que habla de otras visiones que tuvieron los apóstoles, por ejemplo, como Pedro, como Pablo, explica la palabra de Dios que se trata de visiones que son representaciones, que tienen un mensaje, no simplemente por vista, dice el Señor, sino por el oír, porque oímos cosas mediante esas visiones representan cosas que están escritas, ¿cierto? Entonces es bien bonito comenzar a entender eso. Cuando lo último que habíamos mirado era aquí en Lucas, aquí la parte de Lucas dice Lucas 9,
capítulo 9, versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. O sea, transfigurarse significa esto. Acá no utiliza la palabra transfigurar, sino dice, la apariencia de su rostro se hizo otra. O sea, cambió de apariencia. Transfigurarse es como metamorfos. Habíamos visto que la palabra en griego es metamorfos. Sabemos que eso es un cambio en la apariencia física, un cambio en la condición física. Eso fue, acá lo explica, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, o sea, cambió de apariencia en su rostro, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Ese punto es muy importante, ¿cierto? Aparecieron rodeados de gloria. ¿Por qué aparecían rodeados de gloria? ¿Qué significa? Pues lo primero que se le viene a la cabeza a uno, a la mente, al corazón, no, pues ellos ya están en el cielo, son seres celestiales. Pero analizando las escrituras dentro de lo que hemos venido haciendo todo este tiempo que el Señor nos ha regalado, pues no podríamos llegar a la conclusión que ellos están en el cielo porque el Señor ya había advertido, nadie subió al cielo. Entonces, si ellos no estaban en el cielo y estaban aquí apareciendo rodeados de gloria, entonces habíamos mirado en varias partes en la escritura cómo es eso de estar en gloria, qué significa eso. Entonces habíamos mirado varias partes donde, voy a repasarlos así a grosso modo, abuelo de pájaro, así, leer las partes donde nos puede indicar qué sucedió ahí. Mateo 13:41, habíamos leído que dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Aquí estamos viendo que el Señor nos da una indicación en cuanto al tiempo, el evento que va a suceder. ¿Cuándo el Señor Jesús enviará a sus ángeles? Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Al final de los tiempos. Entonces tenemos que referirnos allá. Pero ¿cómo así? Pero si ellos están acá en este momento, ¿por qué podríamos pensar que está allá? Porque nos dice que aparecieron rodeados de gloria. Y la glorificación de los hombres es en ese momento. ¿Qué más habíamos mirado? Filipenses 3:20 al 21. ¿Cierto? Lo leo así porque esto ya lo leímos en la clase pasada. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús, el Mesías, el cual transformará futuro el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, este evento nos está reflejando algo futuro, porque ellos estaban apareciendo rodeados de gloria. Y ese es un evento que va a suceder, que no ha sucedido todavía. Entonces uno diría, no, pero es que ellos ya están en el cielo. No, no podemos decir eso, porque el Señor dice que nadie subió al cielo. Y dice que el Señor es el que va a levantar a todos los muertos. Y si ellos murieron, pues ellos duermen en el polvo. Ellos duermen en el polvo según lo que hemos visto en toda esta exposición que el Señor nos ha llevado sobre que el infierno no existe tal como lo conocemos. Que de lo que se trata es el castigo eterno, es un evento futuro, que el infierno, pues incluso la palabra, volvemos a reiterarlo, la palabra no está tal cual. Esa palabra infierno fue mal traducida. La palabra que está cuando el Señor dice, temed más bien al que puede enviar el cuerpo y el alma al Gehenna, es la palabra original. Se refiere a otra cosa, pero por la mala interpretación de la teología de los traductores, pues se refirieron al concepto griego que hay del Sheol. Ya habíamos visto que el Sheol significa muerte y sepultura, muerte o sepultura, o sepulcro, ¿cierto? Entonces, pues se mezcló todo esto en una especie de sincretismo religioso en Roma, cuando se formó el catolicismo romano, y entonces, pues le dieron este concepto griego
a un evento y a un concepto totalmente en lengua hebrea, totalmente bíblico, y cambiaron el sentido de la interpretación de este pasaje. Entonces, miren, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. También habíamos leído 1 Corintios 15:42. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Nos está llevando a un punto específico, ¿sí? A un evento único. Es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. O sea, lo que nos lleva a entender bíblicamente esto, de que ellos aparecieron rodeados de gloria, es que ya estaban luego de la resurrección de los muertos. Esto es una visión. ¿Qué más nos dice por acá? Nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 4. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, o sea, en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, cuando eso suceda, dice, entonces, en ese momento, vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Por eso ellos estaban rodeados de gloria, porque la visión nos está llevando allá. Ya vamos a ver cómo podemos corroborar si eso es cierto. En Romanos, capítulo 8, versículo 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Gloria venidera, o sea, lo que viene en el futuro. Dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, en nosotros, ¿sí? Es en el día después de la resurrección de los muertos. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Bueno, vamos a continuar entonces. Siguiendo acá en el libro de Lucas, en el capítulo 9, es el que estamos analizando ahora. Bueno, por acá hay personas que se acaban de conectar. A ver, por acá está Sara conectada. Mi hermana Esperanza, mi hermano Willington, Vivi, mi pastor Germán, se han conectado también, mi hermana Paula, fuera de los otros que ya estaban conectados, bendición, mi hermana Dorita, mi hermana Ginette, ok, mi hermana Lisette ya estaba conectada desde antes, y mi hermana Dora Cárdenas, qué bendición. Bueno, entonces, miren esto, miren esto. Continuando en el libro de Lucas, en el capítulo 9, donde nos hace la descripción de este evento, una de las veces donde se manifiesta la descripción de este evento, en el versículo 32, miremos algo más, que tiene que ver con esto que estamos explicando acerca de que eso es un evento futuro porque es en la glorificación, cuando seamos glorificados y ellos aparecen rodeados de gloria, quiere decir que ya han sido glorificados, lo que nos lleva a deducir bíblicamente que eso ocurrió una vez hecha la resurrección de los muertos, la resurrección principal, la resurrección primera. Dice en el capítulo 9, versículo 32, dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Acuérdense, miren, aquí el Señor, ven al Señor Jesús en su gloria y también ven a los otros dos, a Moisés y a Elías, rodeados de gloria, o sea, glorificados, ¿cierto? Entonces, acuérdense lo que leíamos en Filipenses 3:21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, ellos tres se veían de la misma forma, glorificados, ¿cierto? Ahí dice que estaban rodeados de gloria Moisés y Elías, pero al Señor da otras características. Dice que el rostro se puso como el sol, que la luz que él emanaba era superior, muy superior. Hay un dato muy interesante. Dice, vieron la gloria de Jesús. Vieron la gloria de Jesús. Dejemos el dedito ahí y analicemos una cosa.
Analicemos Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39. Buenos días a todos, mis hermanos, buenos días, el pastor, buenos días. Qué pena ahí, sino que el primero como me conocí. La palabra dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeron en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque el Señor no había sido aún glorificado. Amén. Amén, amén. Miren estos datos tan hermosos, tan precisos que nos da el Señor. Acá el Señor se está mostrando en una visión donde aparecen dos glorificados y Él también en gloria. Ya dice que en su gloria, vieron al Señor en gloria. Acá en Juan me dice un dato específico. Dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. ¿Cómo así? ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? ¿Cuándo el Espíritu de Santidad vino sobre los discípulos que creyeron en él por primera vez? ¿Cuándo vino por primera vez el Espíritu a ellos? ¿Se acuerdan? En el día de Pentecostés, allá en Romanos, perdón, en el libro de los Hechos, capítulo 2, ¿sí? Nos habla de ese evento que en ese momento vino el Espíritu Santo. Entonces acá el Señor les está hablando del Espíritu que habían de recibir. ¿Cuándo lo iban a recibir? Cuando Él fuera glorificado. Y acá nos da testimonio de que ellos en la visión vieron al Señor cuando ya estaba glorificado, rodeado de gloria, ¿cierto? Entonces acá me dice que cuando Él estaba en la tierra, antes de su muerte y resurrección, no había sido glorificado. Dice, porque Jesús no había sido aún glorificado. Si ven los datos tan precisos, cuando en algunas veces podríamos pensar que este tipo de cosas son inconsistencias de la palabra de Dios, pero no hay inconsistencias. El problema es que habíamos tenido una mala interpretación de estas cosas y no habíamos tenido en cuenta todo, porque dice que aquí ya la vieron el Señor en gloria, ¿cierto? Aquí en el 9:32, ¿cierto? Dice, vieron la gloria de Jesús. Vieron la gloria de Jesús, pero dice que este evento, según la información que tenemos, sucedió cuando ellos recibieron el Espíritu, cuando el Señor fue glorificado. O sea, que era necesario que el Señor Jesús fuera glorificado. Ya vamos a mirar cuándo fue esto, cuándo suceden estas cosas. Entonces, ¿qué era lo que ellos estaban viendo? Acá nos dice porque Jesús no había sido glorificado. Ahora vamos a Juan, más adelantico, Juan capítulo 12, versículo 16. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús en Juan 12:16. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Amén, amén. O sea, acá nos sigue mencionando este detalle, este evento tan importante, que estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. El Señor les había dicho ya acá en el 7:38 y 39, dice, esto dijo el Señor del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. O sea, el evento era que el Señor es glorificado y ellos reciben el Espíritu Santo. Ese era el orden de las cosas. Acá dice que ellos no entendían estas cosas pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho. ¿Por qué? O sea, ¿cómo hacemos para seguir desglosando esto? Mire, acuérdense que acá en el Juan capítulo 14, cuando él les habla del Consolador, del Espíritu de Santidad, él les dice y les advierte eso. Acá me dice que ellos no entendieron, que entendieron cuando recibieron el Espíritu Santo, después de que el Señor fue glorificado. Acá en Juan capítulo 14, versículo 26, mire lo que dice. 14:26 dice,
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estaba hablando de esto mismo acá en el 12. Ellos no entendían, pero acá el Señor les había advertido. Él va a recordar cuando reciban el Espíritu de Santidad, que es el mismo Dios en nosotros, esa misma esencia de Dios en nosotros, para apartarnos del mal, íbamos a entender que ellos iban a entender, ellos no iban a entender en el momento, pero que cuando eso sucediera, iban a entender. ¿Cuándo sucedió eso? Después de que el Señor fuera glorificado. Entonces ya van quedando las cosas un poquito más claras. Bueno, espero que estén quedando claras. Si hay alguna duda, por favor, no duden en preguntar o si estamos yendo muy rápido, por favor, déjennos saber y claro que vamos a tratar de explicar para que todo quede claro porque es un tema muy hermoso. Entonces ellos estaban viendo al Señor en gloria, sabiendo que el Señor, en esa visión estaba el Señor glorificado, pero en ese momento, en el tiempo terrenal, el Señor no había sido glorificado todavía. Lo que ellos vieron fue una visión futura, ¿cierto? Bueno, dice, ¿dónde más? ¿Dónde más? Bueno, acá mismo en Juan capítulo 12, adelantico de lo que nos leyó mi hermana Esperanza, dice en el 12:23, dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cuándo era esa hora? Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahí está explicando el Señor cuándo iba a ser glorificado. Ha llegado la hora para que sea glorificado. ¿Y qué significa eso? Que si no moría, no podía ser glorificado. Dice, pero si el grano de trigo cae y muere, pero si muere, lleva mucho fruto. Eso era lo que el Señor estaba explicando ahí. Ahora, ¿en qué otra parte podemos saber cuándo el Señor fue glorificado? Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O sea, ¿cuándo fue el momento de glorificación del Señor? Recibido arriba en gloria. Cuando el Señor dice que yo voy de donde venía primero. ¿Ustedes por qué no se alegran cuando digo que voy a volver a donde estaba? ¿Por qué no preguntan? Él les decía. ¿Por qué? Porque iba a volver al sitio a donde pertenece el Señor, que es los cielos de los cielos. Iba a ser recibido arriba en gloria. Iba a ser glorificado. ¿Por qué? Sencillamente porque pues vuelve al trono de Dios, al trono que le pertenece. Una vez hecha su labor como Mesías, pues va a ser a recibir la gloria en los cielos. Los apóstoles, y esto es una pregunta importante, ¿qué es la glorificación? La glorificación significa que ya estamos libres de todo pecado, libres de la muerte para vida eterna. O sea, cuando ya estamos en el reino de los cielos, cuando ya recibimos todas las promesas y las recompensas, todas las profecías se han cumplido. Esa es la glorificación. Por eso, pues vamos a ser semejantes a Él. Dice que vamos a verlo como Él es. Lo vamos a ver tal cual Él es. Por eso el Señor emana luz, porque es el Dios Todopoderoso. Nosotros vamos a recibir de su luz y vamos a vivir en gloria, glorificados. En este momento, nosotros desde la tierra vemos esa luz que emana de Moisés y Elías. Allá vamos a estar en continua luz. Dice que no habrá ni noche, ni habrá sol, ni luna, porque siempre el Señor iluminará todas las cosas. Él es la luz. Él es la lumbrera, Él es el que produce la luz, Él mismo es la luz. Entonces todas estas cosas tenemos que juntarlas. Cuando juntamos toda esta información nos da una idea más concisa, más perfecta, más acorde a toda la información que hay para poder entender ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces ya entendemos que el Señor no había sido glorificado cuando los apóstoles lo vieron en gloria, o sea que eso era una visión futura.
Seguimos leyendo acá en Lucas capítulo 9, versículo 33. Dice acá Lucas, versículo 33, dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. ¿Por qué? Porque él tampoco estaba entendiendo lo que estaba pasando. Por eso era necesario que ellos recibieran el Espíritu de Santidad una vez el Señor había sido glorificado, para que se cumpliera eso que el Señor dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué la perfección de los detalles con lo que son escritos estas cartas? Marcos, Mateo, Juan, Lucas, todas las cartas de Pablo. ¿Por qué ellos recordaban a la perfección los detalles? ¿Por qué se narra de una manera tan meticulosa y tan precisa? Esto no fue escrito la noche siguiente. Eso no fue escrito después que el Señor murió, una semana después. No, esto fue escrito muchísimos años después. Ellos hacen esta recopilación de todos los hechos y uno diría, uy, no, pero ¿qué memoria? No, es que no es memoria, es el Espíritu de Dios que está obrando de la forma que lo dijo él. Dice, el Espíritu, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Se está cumpliendo eso. Por eso la narración es tan precisa y tan perfecta. Es precisa, es hermoso ver cómo el Señor cumple con todo lo que promete. Por eso ellos no entendían antes. Lo mismo nosotros no entendíamos. Una vez que el Señor pone el Espíritu de Santidad, que no es otra cosa que esa esencia de Dios, esa presencia de Dios en nuestras vidas, el Señor Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, que viene a apartarnos del mal, a que ya no estemos ligados con el pecado, a que desechemos todas esas cosas. Eso está llena la palabra, de que desechemos lo malo, que no seamos malignos, sino que la benignidad sea en nosotros, en todo lo que decimos, que nuestro comportamiento cambie. Todo eso lo explica Pablo muchísimas veces y lo explica bastante claro, toda la palabra de Dios. Eso es lo que está sucediendo. Por eso es que el Señor dice, por sus frutos los conocerás. Porque es que hay en la religión generalmente uno va y acude cuando quiere a la congregación, a la iglesia, al culto, como le llamen, la religión que sea, y hay mucha gente que pues sigue en la misma forma de vivir. No hay un cambio. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no ha venido. Porque el Espíritu de Dios no se ha manifestado para venir a hacer entender. Es que hacer entender la Escritura, básicamente lo que el Señor les hizo entender. El Señor viene y les hace entender y ellos, después de que el Señor es glorificado, reciben el Espíritu de Santidad y recuerdan todo y entienden todo lo que el Señor les había dicho. Y recuerdan precisamente para poder escribir y dar testimonio de todas estas cosas. Por eso es que se manifiesta que ellos eran unas criaturas nuevas criaturas, que ya no iban a seguir pecando. Lo que dice Juan, el apóstol Juan en su primera carta, que ya no tenemos que estar relacionados con el pecado, que somos pecadores porque pecamos en nuestra vida, pero que ya somos nuevas criaturas. Por sus frutos los conocerás, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque si el Espíritu de Dios no mora, pues los frutos se van a ver básicamente. Así va a ser el comportamiento, así va a ser el hablar, así va a ser el proceder, así va a ser el pensar, así va a ser el planear. Sin el Espíritu de Dios, por más que lea uno, por más que uno se congregue, por más que diga que uno es cristiano, católico o la religión que sea, pues eso no va a servir de nada porque los frutos no se van a manifestar porque no se ha recibido el Espíritu de Dios. El Espíritu que nos aparta, nos lleva a santidad porque es un mandamiento. Dice el Señor a su pueblo, sed santos porque yo soy santo. Vosotros seréis santos, santos seréis porque yo, el Señor vuestro Dios, santo soy. Y lo recalca y lo explica y el Señor lo confirma cuando dice, sed santos porque vuestro Padre en los cielos es santo. La ley se cumple y la ley sigue vigente siempre, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, por eso, de eso se está tratando lo que decía, por eso es que acá
Pedro no sabía lo que decía, él no había entendido cuál es el evento que les está siendo mostrado. No, pues él vio a Moisés y a Elías, ay, los trajo, lo mismo que pensamos nosotros, los trajo del cielo otra vez, venga, le hacemos unas enramadas para que ellos descansen, ¿cierto? Venga, Señor, le hago una a usted, otra a él. Pero él no sabía lo que decía, porque, porque si hubiera sabido lo que estaba diciendo, mejor dicho, si hubiera sabido lo que estaba viendo, lo que estaba sucediendo de cierta forma, toda la visión que le había sido mostrada, pues su reacción no habría sido esta. Habría entendido, miren que, acuérdense que leímos hace una semana, en uno de los ejemplos, cuando Pedro, el apóstol Pedro por acá en Hechos, cuando Pedro se le aparece el ángel y lo saca de la cárcel, el procedimiento de él, como él pensaba que era una visión, pues él como que no se movía, ¿cierto? Porque él pensaba que era una visión, no, pero el ángel le apareció realmente y le abrió las puertas, le quitó las cadenas realmente. Miren, les recuerdo eso, Hechos capítulo 12, versículos del 7 al 9. Sin quitar la manito de ahí donde vamos en Lucas, ¿sí? Entonces, mire, les recuerdo esto para que entendamos que el Señor nos da ejemplos para entender todas estas cosas. Dice, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas le cayeron de las manos, se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Le estaba obedeciendo, sí, pero no sabía qué estaba sucediendo. Eso es lo mismo que estaba pasando, porque él pensaba que era una visión. Entonces, en la visión, pues uno se queda observando y mirando a ver qué es lo que representa en la visión, ¿cierto? Entonces, eso que le pasó acá, él comenzó a tomar decisiones y, Señor, hacemos unos tabernáculos para ellos, unas enramadas para ellos, porque no sabía, porque no entendía que era una visión lo que le estaban presenciando ellos. Bueno, aquí regresando a Lucas, dice, no sabiendo lo que decía. En 9:34 continuamos. En el Lucas 9:34 dice, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Por qué? Era una orden del Señor Jesús. No digan a nadie la visión. O sea, lo que habían visto era una visión, ¿sí? Era una especie de profecía. Ya vamos a ver por qué les fue mostrado a ellos esas cosas. Fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Ahora ellos están narrando estos hechos, porque fueron escritos después de que el Señor fue glorificado y después de que ellos recibieron el Espíritu Santo. El Señor les recordó todas las cosas que habían sucedido tal cual fueron en el orden preciso para poder describirlas. Por eso llegan a nosotros. Esto es una manifestación, la escritura es una manifestación de que en ellos moraba el Espíritu Santo, que les recordó todas las cosas con precisión para poder ser descritas de la manera perfecta en que están descritas. Si no por uno, ni por dos, sino por tres. Ese evento aquí es narrado por tres. Entonces, se cumple todo. Todas las cosas que están escritas se cumplen. Ahora, vamos a Marcos. Vamos a leer en Marcos. Y ve que cada uno de las descripciones nos deja más detalles. Por eso es bueno no ir a una sola, sino a todas las veces donde se narra este evento, para poder entender por qué cada uno de los escritores, cada uno de los que narran este evento, tienen detalles que el otro no tiene, cositas que cuando uno las junta, tiene una idea más precisa de la definición y la explicación y cómo se llevaron a cabo los hechos, ¿cierto? Ahora vamos a Marcos, capítulo 9, desde el versículo 1. Marcos capítulo 9, del versículo 1 hasta el versículo 9.
Marcos 9:1. Listo, mi hermano, por favor. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, qué pena, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Amén. Hasta el 9, mi hermano. Bien, Hasta el pastor. 9. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendieron ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Amén. Amén. ¿Sí, me? Aquí explica también mejor que esta visión era para ser revelada después de que ellos la entendieran, después de que hubiera llegado el Espíritu de Dios sobre ellos, ¿cierto? Que ya estuvieran apartados de pecado, que ya entendieran la labor de ellos en esta vida, porque ellos eran mensajeros del Señor, eran mensajeros del testimonio que había dado el Señor Jesús en el cumplimiento de la palabra de Dios en los días de su carne cuando vino como Mesías, el Mesías de Israel. Entonces es bien bonito, vamos a tratar de analizar esto. Dice en el 2, 6 días después, y ahí tenemos que comenzar a 6 días después. Acuérdense que hay unos conectivos, hay unas palabras que conectan cosas. A nosotros nos dijeron que la Biblia usted la lee por párrafos, ¿cierto? Acá hay un título, entonces usted lee el título que son 1, 2, 3 versículos y ya para. Y ya hay otro capítulo, entonces usted para porque es otra cosa y generalmente uno comienza a leer desde donde lee, desde donde las personas que inventaron los capítulos y los versículos decidieron, ¿cierto? Pero miren algo muy, muy, muy importante, algo muy importante. Aquí dice, también les dijo, en el versículo 1, dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Miren, dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, o sea, que no van a morir hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Pero a mí, pues, me habían puesto como la separación ahí de los versículos, entonces por eso yo, pues, no lo había notado. ¿Qué pasa? Cuando volvemos atrás de lo que estamos leyendo, en Mateo, dice, habíamos comenzado a leer por eso hablaba hace 8 días de la forma como le es instruido uno en el estudio de la palabra, incluso por parte de la teología y de la tradición de los hombres. Busque sobre la transfiguración. Entonces, sí, Mateo 17:1. Entonces comienza unos 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, y cuando va aquí a Lucas, perdón, dice, pues busque Lucas 9:28. Aconteció como 8 días después. Si ve, hay una incongruencia. No. Mateo dice 6 días, preciso, afirma 6 días. Lucas dice como 8 días, no está diciendo 8 días exactamente, dice como una semana después, más o menos. No da una cifra exacta, pero hace una aproximación. No es una incongruencia. Está totalmente acorde a los sucesos. Aconteció como 8 días después y aquí nos encontramos en Marcos
Marcos que dice, en Marcos 9:2 dice, 6 días después, o sea, las tres narraciones están haciendo uso de un conector, ¿cierto? 6 días después de qué? Porque el uno me dice, dos de ellos me dicen 6 días después de esto, pero entonces, ¿por qué no habíamos tenido en cuenta esto? ¿Cierto? Acá dice en Marcos 6 días después y Mateo también 6 días, Lucas me dice como 8 días después, nunca miramos estos eventos, entonces vamos a mirarlo ahorita porque estábamos pasando por alto una información bastante importante. Y ese es un ejemplo bastante bonito que el Señor nos da para que no leamos solo los pasajes, que leamos el libro completo. Léalo y léalo. Una vez cuando el Señor venga a inquietarlo a uno con algún tema específico, uno va al menos conocer la historia, al menos uno ha leído, tiene idea. Cuando uno analiza toda la historia, dónde estaba, qué día era, de día o de noche, eso no está escrito por casualidad o porque se le ocurrió al escritor, no, eso es la revelación de información para llegar a la verdad, para conocer todos estos hechos. Entonces, 6 días después de qué? Ya aquí en Lucas nos lo está explicando, en Marcos, perdón. Entonces, vamos a leer ahorita la parte de Mateo, Mateo 16:27. Generalmente acá le pusieron un capítulo, entonces esa es la transfiguración, es desde el 17, pero no, hay un conector que nos indica que es 6 días después de qué. Es algo muy importante que el Señor les había dicho. Dice Mateo desde el capítulo 16, versículo 27 y 28. Antes del pasaje donde dice 6 días después. ¿Sí ven que hay una conexión entre esa información? Acá el Señor en Mateo les dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿De qué está hablando? De la segunda venida del Señor, de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Mesías. Está hablando de eso. Dice, cuando eso suceda, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí va a venir el tribunal del Señor Jesús. Ahí va a venir el tribunal, el gran trono blanco, como lo describe allá. Un trono alto y sublime, como lo describe Isaías también, donde él mora, donde está en gloria él, ¿cierto? Dice, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dice acerca de este evento, dice, de cierto os digo que hay algunos, ¿a quién les está hablando él? Pues a sus discípulos, ¿cierto? Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, ¿cierto? Eso también habíamos dado otro ejemplo cuando Pedro se reúne después de que el Señor había resucitado. Pedro le dice acerca de Juan, Señor, ¿y este qué? Dice, si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿y qué? Sígueme tú. O sea, es como la forma de decir, uno lo diría hoy en día, pues a usted qué le importa. Yo hago mis cosas y usted sencillamente haga lo que le toca hacer. A Pedro le decía. Entonces la fama de ese discípulo era que no iba a morir. Porque el Señor había dicho esas cosas. El Señor nunca dijo que no iba a morir. ¿Sí? Él dijo que si él quería, él lo podía hacer, pero no dijo que estaba establecido que él no iba a morir. No, lo mismo acá. Acá está diciendo que algunos de los que estaban con él, acuérdense a quién tomó, porque no tomó a todos los apóstoles, solo se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿cierto? Eso era lo que estaba hablando, por eso se dice 6 días después de esto. ¿Sí? El Señor dice, de cierto, os digo que algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, o sea, que no iban a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Dijo que no iban a morir hasta que el Señor viniera? No, dijo que iban a ver, que no iban a morir hasta que vieran, que es otra cosa diferente. Esta visión es el cumplimiento de eso que el Señor está afirmando ahí. De cierto, hay algunos de los que están aquí, o sea, Pedro, Jacobo y Juan, ¿sí? Que no iban a morir antes hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
Eso es lo que ellos vieron, el Hijo del Hombre en su gloria. Por eso el Señor estaba glorificado. Por eso Moisés y Elías ya habían sido levantados de entre los muertos y estaban rodeados de gloria. Sí, ya habían sido glorificados, sus cuerpos habían sido transformados, era una visión. Eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Dónde más lo dice? En cada una de las partes donde se menciona este evento, lo dice. En Lucas, habíamos comenzado a leer desde el 9:28. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, y ese era el conector que no habíamos tenido en cuenta, ¿cierto? Entonces, bien importante eso. Pero vámonos 2 versículos atrás. Lucas 9:26. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo de Hombre cuando venga en su gloria en la del Padre, ¿cierto? Y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad, o sea, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Pues el Señor viniendo en su reino, el reino de los cielos, la salvación. Eso era lo que estaba pasando. Y acá dice, aconteció como 8 días después de estas palabras. O sea, estaba conectando eso, que iba a cumplirse como 6 días después de que él les había dicho que algunos iban a ver al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. Eso fue lo que vieron. ¿Sí ven cómo es de hermosa la palabra del Señor? Cómo nos da los elementos precisos para poder asegurar las cosas cuando las entendemos de la manera correcta. Bueno, ¿dónde más? Aquí en Marcos también, ¿sí? Marcos 9:1, y el capítulo comienza, en el 9:2 dice, 6 días después, ¿sí? 6 días después, pero miremos desde atrasito, desde el capítulo 8, versículo 38. Sí, desde Marcos, capítulo 8, versículo 38. Y es exactamente lo que le había dicho, es la misma narración. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, y en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria del Padre con los santos ángeles. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder, o sea, la visión que les fue mostrada. Por eso cuando Pedro quería hacerle para atender a Elías y a Moisés, no sabía de lo que estaba hablando porque era una visión del futuro, de lo que iba a haber, y él quería como atenderlos como si ellos estuvieran ahí en cuerpo y alma, digámoslo de alguna forma, ¿cierto? No sabía lo que decía. Y estas revelaciones se las dio al Señor, ahora nos las da a nosotros, que hemos recibido el Espíritu de Santidad para la gloria del Señor, habiendo sido blasfemos, mentirosos, pecadores, de lo peor, y el Señor ahora nos da esta revelación como manifestación de que el Espíritu del Señor mora en nosotros cuando entendemos estas cosas. Eso es la misericordia del Señor. Bueno, ¿qué más dice? Aquí en Marcos dice, bueno, ya habíamos leído el 9:1, ¿cierto? También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Lo que ellos estaban viendo era el reino de Dios venido con poder. Ahora, hay un detalle que nos permite conectar todos los otros detalles y el detalle más importante es quién es el Señor. ¿Quién es el Señor Jesús? Mire, capítulo 9, versículo 3, dice de Marcos dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Entonces, tenemos que mirar para saber de qué nos está hablando, por qué se volvían blancos, por qué no púrpura, o por qué no azul clarito, color cielo. ¿Por qué eso? Como la nieve, y nos hace una comparación, como la nieve es totalmente blanca. Es algo natural, hecho por el Señor, y es totalmente blanca. Pero ¿por qué la compara con la nieve? ¿Por qué no la compara con otra cosa? ¿Cierto? No, pues que la nieve pues es blanca, es una buena comparación. No, eso tiene un objetivo, tiene una razón de ser, de haberlo comparado y haber mencionado la nieve acá. ¿Quién es ese que se vuelve blanco como la nieve? ¿Dónde más podemos confirmar eso? Vamos a Apocalipsis.
capítulo 1, versículo 10. Del 10 al 18. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 10 al 18. Aquí el apóstol Juan nos está narrando algo. Y es bien bonito porque los eventos son similares. Aquí Juan, mire, Juan no escribió esto inmediatamente después de que sucedió. Él tuvo que entender todas estas cosas y entendió. Entonces, cuando comienza a narrar los hechos, aquí de Apocalipsis, dice en el versículo 9, nos da una introducción, nos da como una narración de lo que estaba sucediendo. Dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, ¿cierto? En la isla llamada Patmos. Sabemos que él estaba en la isla, ¿cierto? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, la isla de Patmos, según lo que nos cuenta la historia del hombre, que pues no podemos darle 100% credibilidad, era una isla prisión. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la isla prisión Gorgona, en Colombia. Sí, que era una isla, que era una prisión, pues ¿quién se puede escapar de una isla? Usted lo pueden tener sin cadenas, pero usted no se puede escapar, ¿cierto? Esta isla de Patmos era algo similar. Según lo que dice acá, por causa de la palabra, él no estaba ya vacacionando, él no estaba visitando un familiar, él estaba por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, que él es de la descendencia de Israel, porque está atribulado. Acuérdese lo que dijo el Señor: por causa de mi nombre os perseguirán, os matarán, sufriréis tribulación, persecución, todo eso. Eso es lo que se está manifestando en él y lo que tiene que manifestarse en nosotros en algún momento. En la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice, entonces comienza a narrar, yo estaba, bueno, aquí me dice que en la parte de su cuerpo, él estaba en esa isla, en la isla de Patmos. Y ahora me dice algo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ah, o sea que él estaba físicamente acá, pero tuvo una visión también. Tuvo una visión, estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día grande y terrible del Señor de los ejércitos, cuando ha de venir a cobrar venganza por sus siervos, o sea, todo el día de la ira de Dios. Dice que él estaba en el día del Señor, de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Dice, yo estaba en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Se acuerdan que el Señor dice que al sonar de la final trompeta, acá me dice que escucha una voz? Eso tiene un significado, la voz que suena como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Miren el objetivo de las visiones. Era para que ellos vieran, y una vez que recibían el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viniera, en este caso pues ya Juan había recibido el Espíritu Santo mucho tiempo atrás, pero el objetivo de la visión es para que sea predicada, que sea contada a los discípulos, a todos los que creemos en su nombre. El objetivo era ese, por eso Pedro lo entendía, pero de todas maneras ellos escribieron esos testimonios, ¿sí? Mateo, Marcos y Lucas escribieron esos testimonios, ¿cierto? Porque son necesarios para ver cómo es ese gran día de que el Señor cumple lo que promete. Dice, de cierto os digo que algunos de vosotros no verán, no gustarán la muerte hasta que hayan visto la venida del Señor en su gloria, el reino de los cielos. Se identifica ese que hablaba. Dice que esa voz como de trompeta le dice, yo soy el alfa y la omega. Esos son términos, cuando uno conoce toda la palabra, esos son términos demasiado específicos para identificar al único Dios verdadero del que habla la Escritura. Él le habló de esa forma a sus santos profetas. Y él dice, ¿quién es el primero y el último? El único Dios verdadero, no hay ningún otro. Dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. O sea, eso es una visión, y el candelero de oro, todo eso tiene un significado, y a él le fue mostrado, al Señor le explicó qué significan esas cosas. O sea, no era una visión literal de las cosas que estaba viendo. Acuérdense siempre que la fe es por el oír, no por vista. Las visiones necesitan ser interpretadas de la forma correcta. Y esa interpretación no la vamos a hallar en nuestro corazón, la vamos a hallar en la palabra. Por eso, por ejemplo, cuando el Señor, es un ejemplo que alguna vez recibí de mi pastor Luis Alberto, que dice que cuando dice que vio un cordero como inmolado, y uno dice, ah, Jesús, pero él dice que vio un cordero. El Señor Jesús no es un cordero físico. O sea, que él vio una visión, pero por el conocimiento que tenemos de la palabra ya entendemos que ese cordero representa al Señor Jesús. O sea, que es una representación. Las visiones no son literales. Así como cuando volvemos y tomamos el ejemplo de Pedro, cuando vio el ángel que bajaba un lienzo atado de 4 puntas con todos los animales y todo, y mata y come, Pedro. Entonces él, como no entendía lo que estaba pasando, dijo, no, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. ¿Por qué? Porque es un mandamiento del Señor. Y ahí no era el que le estaba diciendo que podía comer cosa inmunda ya, no. Estaba haciendo una comparación con los hombres, que ya no había hombres inmundos, sino que el Señor había llamado a sus ovejas, las que había desechado porque se apartaron de su ley y se fueron en pos del palo y de la piedra, de seguir adorando imágenes. Ahora está llamando de nuevo a sus ovejas. Eso significaba la visión. Hay unos significados importantísimos que debemos entender. Entonces dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, ¿sí? Semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Un cinto de oro. Todo eso tiene un significado, ¿sí? Dice, miren lo que dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Acá me dice que en ese momento en el día del Señor, el Señor Jesús luce así, de esta forma, porque está en su gloria, en el reino de los cielos. Cuando venga en su gloria, el reino de los cielos se ha acercado, dice el Señor. Pero en este momento ya el reino de los cielos está con nosotros. Si en toda su gloria, en la gloria del Padre, porque Él es el Padre. Dice, ¿y qué si vieres al Hijo del Hombre viniendo en la gloria de Dios? Claro, cuando le dijo esto al sumo sacerdote, cuando el Señor le dice, cuando le preguntan al Señor, dinos si tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y Él dice, pues lo he dicho, pero ustedes no me creen. Y desde ahora veréis al Hijo del Hombre viniendo en una nube, viniendo entre las nubes en la gloria de Dios. Y claro, eso pues era una blasfemia, aquellos que no entendían qué les estaba diciendo él, porque ellos sí sabían de qué estaba hablando. Él estaba hablando del único Dios verdadero, que es el que viene en las nubes del cielo. Ellos no entendieron esto, el sumo sacerdote y todos los fariseos y los sacerdotes y los dirigentes del Sanedrín. Entonces, por eso lo mataron. Lo sacrificaron en un madero, ¿cierto? Entonces, dice acá que la apariencia del Señor en ese momento, en el día del Señor, en el día del juicio final, en el día de la resurrección de los muertos y esto, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. O sea, lo que ellos vieron, ¿qué fue lo que ellos vieron? Pedro, Juan y Jacob, ¿qué fue lo que ellos vieron? Su cara resplandecía como el sol. Acá dice que sus ojos eran como llama de fuego. O sea, había una luz que no podían ver directamente. ¿Por qué? ¿Por qué digo que no la podían ver directamente? Porque a Dios nadie lo ha visto cara a cara, digámoslo así. Y ya eso fue una enseñanza muy bonita que nos dijo hace algún tiempo mi pastor, que ya nos explicó acerca de eso, que cuando el Señor está en su gloria, pues Él emana luz de su rostro. Acá dice que sus cabellos eran blancos y como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas.
Eso es el inicio del verdadero infierno. Bueno, que no se llama infierno, es el lago de fuego, porque el Señor viene en llama de fuego para consumir e iniciar ese lago que arde con fuego y azufre. Él viene en llama encendida. Él es el que va a iniciar el verdadero infierno, si lo pudiéramos llamar así, ¿cierto? En ese evento es que comienza lo que a nosotros nos han dicho que se llama infierno. Es el Gehenna, el lago que arde con fuego y azufre. Bueno, dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Entonces, uno si trata de imaginarse eso que él vio, ¿será que el Señor tenía una espada saliéndole? Pues eso es una visión. ¿Qué significa? La espada es la palabra de Dios que penetra, dice como espada de doble filo, que penetra para hacer división entre la carne y el espíritu. Él viene a juzgar con la ley, con su palabra, con la palabra de Dios. Esa es la que viene a hacer diferencia. ¿Qué es qué? Si es carnal o es espiritual, dice el Señor. Entonces dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, ¿por qué decimos que pues, el Señor no pudieron ver su rostro? ¿Por qué? Porque sencillamente si el sol, usted imagínese al mediodía cuando el sol está al máximo, ¿usted puede ver el sol? No, no podemos, es una imposibilidad física, no podemos mirar al sol. Usted puede ver el resplandor y puede intentar. ¿Qué va a pasar si usted trata, intenta, se va a quedar ciego? Eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Dice que vio una luz y pues lo dejó ciego. Él intentando mirar la luz, pues quedó ciego totalmente. ¿Sí? Todo tiene que ver cuando el Señor se le aparece, porque se le aparece así en esa gloria, esa luz que lo deja ciego a Pablo, esa misma luz que vieron los apóstoles allá en la transfiguración, esa misma luz que está viendo acá Juan en esta visión del día final, del día del Señor. ¿Sí? Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Acuérdense que dice Mateo, acá le hago un recorderis lo que decía en Mateo, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. O sea, en ese momento, eso fue lo que vieron los apóstoles en la transfiguración, ¿sí? Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Sigue acá en Apocalipsis 1:17, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, no temas. Yo soy el primero y el último, y recalca cada vez más, el Mesías que vino en carne, que vino como hijo de Dios, ¿cierto? Fue conocido como el hijo del hombre, aunque él nunca dijo, yo soy el hijo del hombre. Él se refería siempre, el hijo del hombre hará tal cosa y el hijo del hombre vendrá y vendrán y apresarán al hijo del hombre. Nunca dijo a mí. ¿Por qué? Porque ese era un estadio de lo que él tenía que manifestar. Cuando vino como Mesías, siendo Dios, siendo el Dios mismo que vino a nosotros como estaba prometido en las profecías, vino y se manifestó. Ahora, a sus cercanos, acuérdense quién era Juan, dice el discípulo amado, el discípulo a que el Señor amaba, él los amaba a todos. Ese Juan se menciona que él era muy cercano, quería estar siempre al lado del Señor. A ese le revela muchos años después, cuando estaba sufriendo persecución por causa de su nombre, le revela quién es ese, el primero y el último. O sea que ese Mesías era el Dios mismo, el Padre, el único Dios verdadero, el que había dicho, yo soy el primero y el último, ¿sí? El que dice, oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Ese mismo Dios, el que le dio las leyes a Moisés, el que se le manifestó a Isaías, que Juan también entendía, cuando él habla en la carta de Juan, en lo que llaman el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, él dice, y pues, no lo conocieron. Ese fue el que vio a Isaías allá en Gloria, en el capítulo 6 de Isaías. Ese fue el mismo. Por eso acá se estaba revelando el Señor en su magnificencia, en su gloria. Por eso los apóstoles se menciona ahí que vieron en la transfiguración al Señor glorificado, lo vieron rodeado de gloria, con luz emanando de su rostro,
vestiduras resplandecientes, blancas como lana, su cabello y su vestimenta, ¿sí? El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Del único que se dice que vive por los siglos de los siglos es del único Dios verdadero. Eso el Señor está manifestando a sus siervos, únicamente esto. La religión no quiere aceptar esto y probablemente nunca lo va a aceptar. ¿Sí? Por eso es que tenemos que huir de la religión para poder entender este tipo de cosas que pues el Señor se está revelando acá a su amado, a su siervo, a su hijo, ¿cierto? Así como a nosotros nos ha revelado que no hay ningún otro Dios, que no existe ninguna Trinidad, que este mismo dice, no temas, yo soy el Señor. El Señor Jesús está diciendo, yo soy ese, yo soy el primero y el último. Ante eso, ¿yo qué puedo decir? ¿Con qué doctrina o qué religión podría rebatir esto que el Señor dice, yo soy el primero y el último? Él no es, aquí no dice, yo soy el segundo de los tres. No, dice, yo soy el primero y el último, ¿sí? El alfa y la omega, el principio y el fin. No hay ningún otro que se pueda definir. Si Él es el segundo, entonces no podría decir yo soy el primero. Si entendemos este tipo de cosas, ¿y a quién se lo reveló? A Juan, a su amado, al que estaba procurando siempre estar cerca de él, al que estaba procurando siempre ir a preguntarle. Él le tenía confianza, por eso estaba en su regazo en la noche que llaman la última cena, ¿no? La última vez que se vieron antes del sacrificio del Señor. Él estaba ahí. Entonces, por eso Pedro hizo señas para que, ¿de quién está hablando? ¿Y a quién le dijo? A Juan. ¿Por qué? Porque Juan estaba cerquita. Eso es lo que tenemos que procurar nosotros, estar cerquita del Señor en oración, en humillación, en obediencia, en santidad, humildes como un niño pequeño, hacernos como niños y el Señor se va a agradar de nosotros. Cuando le preguntemos, Él nos va a responder. Él nos va a responder, así como le respondió a Juan y como le sigue respondiendo. Entonces, dice, el que vivo y estuve muerto. Bueno, la traducción original acá es el viviente, el que vive, ¿sí? El que vive, o sea, el viviente. El viviente era como se le conocía allá en la ley al Dios Todopoderoso que le hablaba a Moisés, a Abraham, a los profetas, ¿sí? A nuestros padres, a los patriarcas. El viviente porque los dioses de las naciones son muñecos, son hechos de plata, de oro, de piedra, de madera, lo que sea, ¿sí? Entonces, el Señor lo conocían como el Dios viviente, el Dios vivo. Por eso acá Él está diciendo el que vivo, o sea, el que vive, el viviente, ese Dios es Jesús. Eso es lo que está diciendo acá, el que vivo y estuve muerto. Mire, la teología nunca va a aceptar que Dios puede morir. Nunca, nunca. No, Dios no puede morir. Acá dice que ese Dios estuvo muerto, ¿cierto? No, es imposible. Acá lo está diciendo. Acá ante eso, pues yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Yo lo que puedo hacer es creer así como Juan, de manera humilde, pues eso que él dice. Si él dice que estuvo muerto, pues él estuvo muerto. ¿Y entonces qué pasó? No, entonces dejó el universo solo. Pues son las cosas que debemos preguntarle, Señor. Nosotros queremos saber. Exacto, por acá dice mi hermana Vida de eso, ni que Dios mata, no lo aceptan, que Dios es el que mata y Él es el que da vida, aunque la palabra lo dice literal, Él es el que da vida y la quita. Él fue el que mató a los primogénitos de Egipto. O sea, Él lo dice literalmente, pero eso no lo acepta. No lo acepta la tradición y la teología. Entonces tenemos que apartarnos de la religión. Mis hermanos, seguimos siempre llamando siempre a que nos apartemos de la religión. Si usted es bautista, si usted es testigo de Jehová, si usted es cristiano, si usted es católico, sálgase de eso. Comience a leer la palabra de Dios. Aprenda por usted mismo. ¿Tiene alguien falta de sabiduría? Pídala a Dios. Pidámosle sabiduría a Dios para que nos enseñe, nos haga entender estas cosas, pero tenemos que apartarnos. El Señor comienza a llamar a las ovejas estamos metidas en el mundo, pero el Señor nos limpia, el Señor nos purifica, el Señor nos santifica. La santificación también es parte del comenzar a entender que la religión no me va a llevar a nada bueno, que la religión es un velo
Es uno de los muchos aspectos del velo que está puesto sobre todas las naciones. La religión no me va a llevar a ningún Dios verdadero, ¿cierto? El Señor Jesús, con su palabra, es el que manifiesta: yo soy el viviente y estuve muerto. Yo soy el primero y el último. ¿Quién puede contradecir esto? ¿Quién puede decir que no es el mismo Dios verdadero que le habló a Abraham, el que le dio los mandamientos a Moisés? Eso dice el Señor, ¿cierto? Dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. El único que se dice, del que se dice eso, es del único Dios verdadero. Amén. Dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces ahí el problema es que, como en las traducciones y en los conceptos teológicos nos dijeron que el Hades era como el infierno, pero no. Ahí el Hades es una, miren, es una, en hebreo se dice Sheol, la muerte y el sepulcro. Ahí lo que está diciendo el Señor es que tengo las llaves de la muerte y el sepulcro. No es que andar así como la visión que nos dieron de San Pedro, que tiene un poconón de llaves, que las puertas del cielo, entonces él tiene la llave. No, eso es una visión también. Entonces tenemos que saber interpretar que el Señor es el que tiene la potestad de quitar la muerte y la sepultura, de levantar. Por eso dice: los que oigan la voz saldrán de sus sepulturas. Eso significa eso, eso significa esta parte que acá el Señor nos está narrando, que Él es el que tiene la potestad sobre la vida eterna, que Él va a levantar a todos. Él va a levantar a todos los que duermen en las sepulturas y se va a manifestar. ¿Qué eso quiere decir, eso de que tiene las llaves de la muerte y del sepulcro? Eso significa, y Sheol debería ser la palabra, pero como pues la versión en la que pues las últimas versiones que se encuentran en griego, pues dice que fue escrito en griego, pero en realidad no sabemos si las versiones originales fueron escritas en hebreo. Hay mucha información de las escrituras que nos llevan a pensar que originalmente pudo haber sido escrito en hebreo, pero los manuscritos que se encontraron fueron los que fueron traducidos al griego. Entonces, por eso se dice que no, que es que el Nuevo Testamento se escribió en griego. No, en realidad eso no lo sabemos. Eso hace parte de la teología que nos hace repetir cosas que alguien dijo. No, es que el Nuevo Testamento se escribió en griego y el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Pero hay muchas cosas que no concuerdan si las leemos en griego, pero sí tratamos de entenderlas en hebreo, perfectamente vamos a entender de qué estaba hablando el Señor. ¿Cuál era el mensaje exactamente de lo que significa todo eso? Por ejemplo, eso es una de las confusiones. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, el infierno. No, es una mala traducción. Cuando habla de la muerte y el sepulcro, se refiere al Sheol, la muerte o el sepulcro, el estado del hombre después de que muere. ¿Dónde está? Descansa en el polvo, está en el Sheol. Deja de ser, su memoria es puesta en olvido. O sea, el Señor es el que tiene la potestad de volver a sacar de ese estado al hombre, sacarlo y levantarlo de la muerte y del sepulcro y dar vida. A eso se refiere el Señor. Bueno, ahora mire la forma como el Señor dice, que se describe acá, dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, ¿cierto? Del Señor Jesús. Por acá en Daniel, vamos ahora al libro del profeta Daniel, en el capítulo 7, versículos 9 y 10, que fue una enseñanza muy bonita también que hace mucho tiempo, por la misericordia de Dios, que nos puso a este varón para que nos enseñara estas cosas desde hace años ya, a nuestro pastor Luis Alberto. Gloria al Señor por la sabiduría que le ha dado, que nos ha enseñado muchísimo desde hace mucho rato. Nos explicó acerca de esto del anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Entonces ahí es una de las cosas que, si quieren, por favor, lean por ustedes mismos esta visión que tuvo Daniel. Dice que fue llevado uno como hijo de hombre, entonces se acercó al anciano de día. Entonces, mira, ahí está el padre y ahí está el hijo. Pero en la explicación real que nos dice el Señor, y hace parte de esta explicación también, es que el Dios Todopoderoso es el Señor Jesús, ¿cierto? Entonces dice Daniel 7, 9 y 10, dice: estuve mirando
hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Quién es el que se sienta a juzgar? El Dios Todopoderoso, porque viene a juzgar la tierra. Regálenme un momento, yo busco acá y recuerdo este salmo que para mí es muy, muy bonito, que nos habla de eso. Dice el Salmo 50, sin quitarle la manito de ahí de Daniel. El Salmo 50, que ya lo hemos leído varias veces. El Salmo 50, desde el versículo 1, dice, el Dios de dioses, que la traducción llama Jehová, ¿cierto? Que sabemos que no es una traducción precisa, ¿cierto? El Dios de dioses es el único Dios verdadero, no es un segundo Dios. Si dice, el Dios de dioses ha hablado y ha convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. ¿Cómo está el Señor en la visión que tienen los apóstoles allá en la transfiguración y en la visión que tiene acá Juan en Apocalipsis? Resplandeció Dios, Dios ha resplandecido. Ese único Dios verdadero, dice, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Acá el salmista no está hablando de una segunda persona. Ellos ni siquiera tenían ese concepto de Trinidad. Nunca aparece, ¿cierto? Dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Dice, ¿quién es el que viene? ¿Quién es el que viene a juzgar la tierra? No entendemos que el Señor Jesús es el que viene en llama de fuego para dar retribución a los que no creyeron, ¿sí? Que todos tenemos que comparecer ante el tribunal del Mesías. Acá dice que ese es el Dios Todopoderoso. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él. ¿Cómo lo estaba viendo Juan? Dice que sus pies estaban en llama de fuego también, ¿cierto? Consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar. Él viene a juzgar, porque todos tenemos que comparecer delante del tribunal del Mesías, del Señor Jesús. Este es ese Dios del que está hablando la Escritura, ¿cierto? Pero la teología no nos dejaba entender esas cosas porque nos metió el concepto de la Trinidad, ¿cierto? Entonces, ese Dios dice, estuve mirando acá a Daniel, volviendo a Daniel, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Cómo era el aspecto de ese anciano de días que se sentó para juzgar? Que ya sabemos por la Escritura que es el Señor Jesús, porque delante de él compareceremos todos, ¿cierto? Pero acá, por una mala interpretación, se pensaba que ese era el Padre y que el Hijo iba a ser llamado como a dar cuentas. El Hijo, la segunda persona, digámoslo así, o sea, supuestamente el Señor Jesús. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. ¿Qué vieron los apóstoles? Eso fue lo que vieron los apóstoles, que el Señor se sentó a juzgar la tierra, ¿cierto? Esa es la transfiguración. Eso fue lo que el Señor le mostró a Juan en el Apocalipsis. Sí, en las revelaciones, básicamente el Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque está siendo revelado el Señor Jesús, el Mesías. ¿Quién es Él? Aquí se le está revelando el Señor, ¿sí? a Juan, y Juan está viendo y entendiendo todas esas cosas que están pasando. Entonces, hay unos hechos que van a suceder al final de los tiempos, que ya están comenzando a pasar, ¿cierto? Ya las señales nos llevan que habrán guerras y rumores de guerra, en eso estamos. Pestilencias. Ya pasamos por una, ya hemos pasado por varias, pero básicamente esto del COVID es una señal de las que dice el Señor. Dice que vendrán hambrunas y eso es para lo que tenemos que prepararnos. Dice el Señor que vendrán hambrunas también. Léanse también Mateo 24 también, que ahí narra lo que va a pasar, que ya estamos muy cerca de la venida del Señor, pero no es el tiempo todavía. Dice, esto es principio de dolores. Todo esto que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, dice el Señor aquí en Daniel que ese anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, ¿de dónde sale ese término blanco como la nieve? ¿Se acuerdan de dónde? Acá en Marcos, aquí en Marcos, cuando el Señor se transfiguró delante de ellos, dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, ¿cierto? Entonces, por eso es importante entender todas estas cosas. Todas estas son claves para entender de qué está hablando el Señor. Y entonces, pues básicamente,
el Señor acá en Daniel, Daniel está teniendo la visión del Señor Jesús cuando se venga en gloria a juzgar la tierra. Dice: cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué es eso? El juicio final. Entonces, cuando comienza a narrar, es bueno que lean esta parte del capítulo 7 de Daniel, que es bien bonito. Cuando dice que viene uno en las nubes, pero acuérdense que cuando el Señor venga, viene del cielo a la tierra, ¿cierto? Acá dice que el que viene en las nubes viene a presentarse delante de él, no dice que viene del cielo. Entonces son detalles bien importantes que debemos tener en cuenta para los que quieran leerlo y profundizar. El Hijo de Hombre que se presenta ahí, dice que a él le fueron dados el poder, gloria, trono por los siglos de los siglos, y dice también de esa misma descripción: fue dado el reino, la gloria por los siglos a los santos de Dios. O sea, ese Hijo de Hombre que se presenta delante al juicio es el pueblo de Dios. Es una representación, es una visión. ¿Sí ven que es más fácil entender estas cosas? Es más fácil entender estas cosas. Pero para que no quede esto como incompleto, leamos esta parte de Daniel. Leamos la parte de Daniel porque es bien bonito. Es bien importante esto. Daniel capítulo 7, versículo desde el 9. Y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego. Eso es lo que va a encender el infierno, digámoslo así, cuando el Señor venga y los montes serán deshechos, todos los elementos ardiendo serán quemados. Ese es el lago de fuego, ese es el verdadero infierno, donde el Señor dice: no teman a los que matan el cuerpo, sino temed a aquel que puede enviar el cuerpo y el alma al infierno, o sea, al lago de fuego. A ese temamos. Dice, yo entonces, el versículo 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Acá más adelantico está hablando de unas profecías que tienen un significado bien importante. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Entonces ahí viene la confusión. Acá me están mencionando al anciano de días que está sentado en el trono. Y acá me mencionan que en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. O sea, que como si Jesús viniera supuestamente a presentarse delante del Padre como para ser juzgado. Acuérdense que el evento habla del juicio, el juicio final. Esto de que el Señor tiene que presentarse delante del Padre para ser juzgado, pues eso no es conforme a la Escritura. ¿Por qué? Dice: he aquí uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones, o sea, visiones de mi cabeza me asombraron. O sea, que lo que él estaba viendo son visiones que tienen un significado. No nos podemos dejar llevar por la vista, sino por el oír la palabra del Señor. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de tales cosas. O sea, hay una interpretación para eso. Yo antes veía una Trinidad, o sea, dos personas de la Trinidad, que aquí el Hijo se está presentando delante del Padre y que le fue dado reino. Reino, ¿qué fue lo que se le dio? Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, cuando a Daniel le llegan y le dan esta interpretación, dice: estos cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, después recibirán el reino. ¿Quién iba a recibir el reino?
O sea, ¿cuál era la interpretación de ese hijo de hombre que venía en las nubes a presentarse delante del juez que está juzgando? Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. O sea, ahí está la interpretación de qué significa ese que viene como hijo de hombre en las nubes a presentarse delante del Dios que está juzgando la tierra. Esos son los santos. ¿Qué dice ahí? Dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Dice, en otras partes también habla de esto, en el versículo 22, ahí más abajito. Dice, hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ah, ¿sí ven quién es el que recibe el reino? Esto que dice acá. He aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Quiénes son esos? Los santos del Altísimo. O sea, la representación en la visión de todo el pueblo de Israel. Lo que usted y yo somos ahora que entendemos que qué significa ser el del pueblo de Israel. Yo creo que ya podemos concluir con este tema. Es tan hermoso. Cualquier pregunta, por favor, si cuando quieran pueden hacérnosla llegar por el interno, cualquier cosita, por favor. Espero que este tema quede claro. Eso es parte de la revelación grande que nos da el Señor para poder entender y tomar como nuestras, como propias, las promesas para los santos del Altísimo. Aquí está hablando de ese grupo al cual se supone que pertenecemos nosotros, ¿cierto? Y yo lo digo con todo mi amor y con todo el entendimiento que tenemos que estar en ese grupo que se presenta ahí delante del anciano de días que viene a juzgar la tierra. Cuando los libros sean abiertos, ¿quién es el que va a juzgar? El Señor Jesús. Y entonces ahí en ese grupo es que debemos estar nosotros para recibir las promesas. Ahí es donde se va a cumplir que nos va a dar corazón de carne y nos va a quitar el corazón de piedra, que va a hacer morar eternamente su ley y va a cumplir todos los mandamientos, que su ley va a estar en nuestros corazones porque es una promesa para su pueblo. Y entonces, mis hermanos, después de estas grandes revelaciones es muy lindo seguir indagando, seguir preguntándole al Señor que queremos saber más, que queremos entender mejor, para que cuando escuchemos las cosas del mundo no nos dejemos confundir, para que tengamos discernimiento de las cosas. Por ejemplo, lo que hablábamos hace 8 días de que la gente está, pero que se sale de casillas porque por los Juegos Olímpicos y que es una blasfemia. No es una blasfemia contra el Señor porque eso no es la última cena. Eso es una blasfemia de pronto, es una imitación del cuadro que pintó un pintor llamado Da Vinci, Leonardo da Vinci, que si ustedes analizan esa pintura, eso no es para nada pacífico. La gente la compra y la pone en sus mesas por la última cena. Si ustedes analizan la actitud de los personajes de ese cuadro de Da Vinci, parece que todos estuvieran peleando. Todos están como en un escándalo grandísimo. Por eso vienen esas películas del Código Da Vinci, explica todas esas cosas y todo el mundo dice, sí fue cierto. ¿Por qué? Porque ven el cuadro. Acuérdense que no es por vista, sino por fe, por el oír. Entonces, por eso la gente se va a ese cuadro y, sí, mire, no era un apóstol hombre, sino era una apóstol mujer la que está al lado del Señor. Miren, una mujer. ¿Y qué está haciendo? Eso sí es una blasfemia. Eso es una blasfemia. Entonces, sencillamente, el Señor nos da discernimiento para entender que, pues, ellos están engañando y siendo engañados. Nosotros no, nosotros ya no tenemos que estar pendientes de esas cosas. De pronto el cristianismo y las religiones y hacen campañas que mire que esas, pues ellos están perdidos, por eso hacen ese tipo de manifestaciones y los unos dicen que la última cena, los otros dicen que es una cena de la cena de los dioses y nosotros ya sabemos que eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar tranquilos, calmados, tenemos que estar esperando en Él para que Él nos muestre y nos dé alimento. Esta palabra es alimento, esta es la verdadera comida, ¿sí? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y esto es lo que sale de la boca del Señor, que Él es el único Dios verdadero, que no hay más, que dejemos de creer en engaños de la religión y de la cultura, que el Señor sea mostrándonos cada vez más
su magnificencia para que podamos verlo a Él en gloria y podamos hacer parte, que estemos escritos en los libros de que somos parte de esos a quienes ha entregado el reino por los siglos de los siglos, los santos del Altísimo. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos. El Señor te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Memoria de todas tus ofrendas y hacer